En noviembre de 1970, un lugar pacato y aislado en Noruega se convertiría en escenario de uno de los misterios más intrigantes de la historia europea moderna. El Valle de Isdalen, ubicado cerca de la ciudad de Bergen, era conocido por su belleza natural y por la tranquilidad típica de los paisajes nórdicos. Pero aquel año algo fuera de lo común sucedería allí, algo que dejaría a investigadores, periodistas y teóricos de la conspiración perplejos hasta nuestros días. El día 29 de noviembre, dos jóvenes excursionistas estaban explorando el valle cuando avistaron algo extraño entre las piedras y arbustos. Al acercarse, notaron que se trataba de un cuerpo humano parcialmente quemado y sin signos vitales. Asustados, inmediatamente alertaron a las autoridades locales, que llegaron rápidamente al lugar. La escena era perturbadora. El cadáver estaba en posición fetal, como si hubiera intentado escapar de las llamas. La ropa estaba reducida a cenizas en algunos puntos, y había marcas de quemaduras en el cuerpo. El olor a humo aún flotaba en el aire, indicando que el incendio no había sido hacía mucho tiempo. Los policías notaron, desde los primeros momentos, que había algo inusual en la escena. No había bolso ni documentos personales a simple vista, solo algunos objetos dispersos cerca del cuerpo. Comenzaron a revisar la zona en busca de pistas, y pronto encontrarían algo que cambiaría todo. Entre los escombros aparecieron varios artículos llamativos: gafas oscuras, un pequeño frasco vacío, y documentos falsificados. Uno de los papeles parecía ser parte de un pasaporte, pero no era cualquier documento. Era falso, y provenía de otro país. Aquello no era un caso común de muerte accidental. Estaban ante algo mayor, más complejo y tal vez peligroso. El primer gran desafío de las autoridades noruegas fue descubrir quién era aquella mujer misteriosa. Su cuerpo, a pesar de las quemaduras, revelaba rasgos femeninos bien definidos, y se estimaba que tenía entre 30 y 40 años. Tenía cabello rubio, piel clara y usaba un abrigo caro hecho de lana importada, además de una blusa de seda. Su postura corporal sugería que era alguien acostumbrado a viajes internacionales, posiblemente con una vida sofisticada. Los médicos forenses también repararon en detalles curiosos. Sus dientes estaban recubiertos de oro, lo que indicaba acceso a tratamientos dentales costosos. Además, su cuerpo presentaba algunas cicatrices, incluida una en el abdomen, lo que sugería cirugías previas. Pero lo más sorprendente llegó después. Los investigadores encontraron varios pasaportes falsos, cada uno con nombres diferentes. Algunos de esos documentos tenían sellos de países como Francia, Suiza, Bélgica e Italia, probablemente utilizados durante sus viajes. Todos eran extremadamente bien elaborados, casi imposibles de identificar como falsificaciones a simple vista. Eso generó una sospecha inmediata. Esta mujer sabía cómo ocultarse. Muy bien. Ninguno de los nombres registrados en los pasaportes coincidía con registros oficiales de Noruega u otros países. Era como si nunca hubiera existido oficialmente. Su identidad real permanecía como un completo enigma. La policía inició entonces una búsqueda internacional, enviando copias de los documentos a agencias de inteligencia y gobiernos aliados. Pero ninguna respuesta concluyente apareció jamás, y la duda persistió durante décadas. La investigación comenzó a revelar más sobre los movimientos de la mujer antes de su muerte. A través de registros de hoteles y compañías aéreas, los investigadores lograron reconstruir parte de su trayectoria. Había estado en varios países europeos en los meses anteriores a su muerte. En octubre de 1970, por ejemplo, se registró su presencia en París, donde se alojó durante unos días. Luego siguió hacia Zúrich, en Suiza, utilizando nuevamente uno de los pasaportes falsos. En septiembre estuvo en Roma, y antes de eso, en Bruselas, siempre usando identidades distintas. El patrón era claro, viajaba constantemente, pero evitaba quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Siempre pagaba en efectivo, evitando dejar rastros financieros claros. En muchos hoteles pedía no recibir visitas y mantenía un comportamiento discreto. También hablaba fluidamente varios idiomas, incluidos francés, inglés, italiano y alemán. Esto llamó la atención de los empleados de los hoteles,
quienes la recordaban como una cliente elegante y reservada. Parecía tener un perfil profesional, quizás con experiencia en diplomacia o relaciones internacionales. Pero había algo más. En todas las ciudades donde estuvo, realizaba llamadas anónimas y frecuentemente cambiaba de número de teléfono. En algunos casos, usaba cabinas públicas, reforzando la idea de que no quería ser rastreada. Todo esto aumentaba la sospecha de que su vida estaba rodeada de secretismo, y posiblemente relacionada con alguna actividad clandestina. Entre los objetos encontrados cerca del cuerpo de la mujer, había un pequeño frasco metálico parcialmente derretido por las llamas. Llamó inmediatamente la atención de los investigadores por estar vacío, pero intacto. Tras analizarlo, se descubrió que el recipiente contenía vestigios de una sustancia química altamente volátil. Especialistas creyeron que podría haber sido usado para inhalar algún tipo de droga o sustancia controlada. Otra teoría considerada fue que el frasco formara parte de un equipo médico específico, quizás para uso continuo de medicamentos. Pero lo más intrigante vino después. Análisis posteriores detectaron restos de barbitúricos, una clase de sedantes potentes. Esto indicaba que la mujer podría haber utilizado drogas antes de morir, tal vez para dormir o calmar la ansiedad. Sin embargo, el uso excesivo de estas sustancias podría llevar a complicaciones graves, incluso coma o muerte. La policía empezó a investigar si ella hubiera tomado una dosis letal antes de prenderse fuego. Pero esta hipótesis planteaba otra cuestión. ¿Por qué alguien haría eso deliberadamente? ¿Habría sido suicidio? ¿Un accidente? ¿O algo más siniestro? El frasco también tenía marcas microscópicas que indicaban fabricación artesanal, lo cual era inusual para medicamentos regulares. Esto reforzó la teoría de que podría haber tenido acceso a sustancias prohibidas o experimentales. Algunas fuentes sugirieron que este tipo de recipiente era utilizado por agentes secretos o personas involucradas en operaciones clandestinas. El frasco, aunque pequeño, se convirtió en una de las pistas más importantes, y más inquietantes, de la investigación. Con tantas señales de falsificación, viajes constantes y comportamiento secreto, la policía noruega comenzó a considerar una hipótesis audaz. ¿Sería posible que la mujer de Isdalen fuera una espía? ¿Tal vez trabajando para alguna potencia durante la Guerra Fría? En aquella época, en 1970, el mundo vivía bajo tensión constante entre los bloques occidentales y orientales. Oslo, capital de Noruega, estaba geográficamente cerca de la Unión Soviética y era un punto estratégico para comunicaciones y monitoreo. Noruega, aunque neutral, mantenía fuertes vínculos con Estados Unidos y la OTAN, lo que la convertía en objetivo de interés de otras naciones. El hecho de que la mujer hubiera estado en países como Suiza e Italia, históricamente puntos de encuentro entre agentes de inteligencia, reforzaba esta teoría. Algunos expertos en espionaje afirmaron que su perfil coincidía con el de una informante o agente infiltrada. Viajar con múltiples pasaportes, hablar varios idiomas y mantener contacto anónimo eran prácticas comunes entre espías entrenados. Además, el uso de sustancias químicas podría estar relacionado con técnicas de autodestrucción en caso de que corriera riesgo de ser capturada. Hubo rumores de que estaría involucrada en intercambios de información sensible entre potencias rivales. La prensa noruega empezó a especular. ¿Llevaría datos confidenciales en su equipaje? Algunos investigadores creían que podría haber sido asesinada tras revelar demasiado o fallar en una misión. Pero, sin pruebas concretas, la teoría de la espionaje permaneció solo una entre muchas. Aún así, el contexto geopolítico de la época daba credibilidad a esta línea de investigación. El silencio de las grandes potencias sobre el caso solo aumentaba la sospecha de que algo mayor estaba involucrado. Una de las cosas más intrigantes sobre el caso de la mujer de Isdalen fue el absoluto silencio de las grandes potencias mundiales. A pesar de todos los indicios que apuntaban a una conexión internacional, ningún gobierno asumió responsabilidad por el caso. Países como Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Suiza y Reino Unido permanecieron discretos respecto a lo ocurrido. Noruega, por su parte, solicitó ayuda formalmente a varias naciones, especialmente a aquellas que aparecían en los pasaportes falsos. Sin embargo, las respuestas fueron genéricas,
burocráticas, en algunos casos, completamente ignoradas. Ningún país confirmó que la mujer tuviera vinculación con sus respectivas agencias de inteligencia. Esto generó especulaciones de que podría haber un acuerdo tácito entre las potencias para mantener el caso en secreto. Algunos investigadores creían que la mujer podría haber sido parte de una operación encubierta y que su muerte habría sido intencional. Otros pensaban que ella podría haber estado huyendo de alguien o algo, y que su destino final fue elegido deliberadamente. Había también la posibilidad de que ella misma hubiera provocado el incendio, como forma de terminar con su vida o borrar pistas. El hecho es que, con el tiempo, el caso fue archivándose lentamente por las autoridades. Los documentos fueron guardados bajo secreto, y pocas personas tuvieron acceso al contenido completo de la investigación. El misterio de la mujer de Isdalen pasó a ser tratado como un caso frío, sin solución a la vista. Pero, lejos de los ojos oficiales, la historia continuaba viva en las páginas de la prensa y en la memoria popular. El silencio de los gobiernos solo alimentó más teorías, misterios y dudas que perduran hasta hoy. Con el tiempo surgieron diversas teorías alternativas sobre quién podría haber sido la mujer de Isdalen. Algunas de ellas iban desde el involucramiento con servicios secretos hasta historias de romance trágico o huida de un pasado oscuro. Una de las teorías más persistentes sugiere que podría haber sido una cantante o artista famosa que desapareció repentinamente. Hay quienes creen que pudo haber sido una espía soviética que desertó, y por eso, fue eliminada. Otros piensan que podría haber sido víctima de un crimen organizado, quizás relacionado con el tráfico de sustancias químicas o contrabando. Una teoría más reciente sugiere que podría haber sido una testigo protegida que decidió escapar del sistema. Otra hipótesis, más extraña, involucra rituales satánicos y grupos secretos que actuarían en Europa en aquella época. Claro, la mayoría de estas teorías no tienen fundamento científico o histórico consistente, pero ayudan a mostrar cómo el caso tocó profundamente la imaginación pública. Documentales, libros e incluso películas se inspiraron en la historia de la mujer sin identidad. Hasta hoy, sitios dedicados a misterios históricos continúan revisando el caso, intentando encontrar nuevas pistas. El hecho de que el caso nunca haya sido resuelto alimenta el deseo de encontrar una respuesta definitiva. Cada nueva pista es recibida con entusiasmo, aunque no pase de especulación. El misterio de la mujer de Isdalen se convirtió casi en un mito urbano, una historia que parece sacada de un thriller internacional. En los últimos años, con el avance de la tecnología, la esperanza de resolver el caso de la mujer de Isdalen volvió a crecer. Investigadores y forenses comenzaron a usar nuevas herramientas, como análisis de ADN y cruces de datos digitales. En 2018, un grupo de científicos noruegos logró extraer material genético del cuerpo de la mujer, incluso después de tanto tiempo. Compararon el ADN con bases de datos internacionales, pero desafortunadamente no encontraron coincidencias directas. A pesar de ello, la prueba reveló que descendía de europeos, con raíces probablemente en Escandinavia o Europa Central. Esto ayudó a descartar algunas teorías, como la de que fuera originaria de América Latina o Asia. Además, la policía noruega liberó digitalmente algunos de los documentos del caso, permitiendo que investigadores civiles pudieran analizarlos. Sitios y comunidades en línea especializadas en misterios históricos comenzaron a colaborar con la policía, ofreciendo nuevas perspectivas. Un equipo de periodistas noruegos produjo una serie de reportajes investigativos que devolvió el caso a los reflectores. Entrevistaron a exinvestigadores, familiares de personas desaparecidas e incluso a exagentes de inteligencia. Aunque no llegaron a una respuesta concluyente, lograron reunir información valiosa que puede ayudar en futuras investigaciones. Algunos expertos creen que, con el tiempo y nuevas tecnologías, la verdad pueda finalmente salir a la luz. El caso sigue abierto, y la policía noruega mantiene una página específica para recibir denuncias o información relevante. Hasta hoy, nadie sabe con certeza quién fue la mujer del Valle de Isdalen. Pero mientras haya curiosidad y tecnología, la búsqueda por la verdad continúa. El caso de la mujer de Isdalen dejó un legado duradero en la cultura noruega y mundial.
Simboliza cuánto el ser humano es capaz de guardar secretos y cuántos misterios pueden permanecer enterrados en el tiempo. Para muchos, la historia representa una ventana para entender el mundo de la Guerra Fría y los juegos de poder que moldearon el siglo XX. Para otros, es un retrato de soledad, de alguien que vivió al margen de la sociedad, huyendo de algo o de alguien. El Valle de Isdalen, antes un lugar tranquilo y bucólico, se convirtió en un símbolo de suspense e intriga. Turistas y curiosos visitan el lugar buscando sentir un poco de la atmósfera que envolvió aquel fatídico día de noviembre. Libros, documentales, podcast e incluso videojuegos inspirados en el caso surgieron en los últimos años. Artistas plásticos y escritores usaron la figura de la mujer como inspiración para obras que discuten identidad, memoria y destino. En 2019, una exposición en Bergen reunió fotos, documentos y objetos relacionados con el caso, atrayendo a cientos de visitantes. La historia de la mujer de Isdalen es, ante todo, un recordatorio de cómo la verdad no siempre es fácil de encontrar. Muestra que, por más que intentemos comprender el pasado, hay preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Y paradójicamente, es precisamente ese vacío lo que mantiene el caso vivo en la mente de las personas. Cada nueva generación descubre la historia y se pregunta, ¿quién era realmente? ¿Cuál era su verdadero nombre? ¿De dónde venía? ¿Qué la llevó al Valle de Isdalen? El misterio continúa, y tal vez sea eso lo que lo hace tan fascinante. Después de todo lo escuchado, una pregunta permanece. ¿Quién era la mujer de Isdalen? ¿Una espía en fuga? ¿Una mujer en busca de anonimato? ¿Una víctima de circunstancias trágicas? El caso sigue sin respuestas, pero quizás, quién sabe, alguien por ahí tenga la pieza que faltaba en el rompecabezas. Si conoces a alguien que desapareció en Europa en las décadas de 1960 o 1970, tal vez valga la pena comparar descripciones. Si tienes interés en historias reales de misterio, no dejes de investigar más sobre este caso. Existen canales de YouTube, podcast e incluso libros que profundizan en la historia de la mujer sin identidad. Y si tienes una teoría, compártela aquí en los comentarios. Quién sabe, juntos podríamos dar otro paso hacia la verdad. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta. ¿Tienes otro misterio histórico que quieras que explore? Deja tu sugerencia en los comentarios. Historias como esta nos recuerdan que el pasado aún tiene mucho que enseñarnos. Y mientras haya curiosidad, siempre habrá espacio para nuevos descubrimientos. Al fin y al cabo, la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Gracias por ver y por hacer parte de este viaje a través del tiempo y del misterio. Hasta el próximo enigma.